volverán al final. Ellos van a aprender un poquito también allí, a su manera, con su profesora. Amén. Amén. Aquí nos dejan espacios también que podemos sentarnos muy bien, si queréis. Sabe que a mí no me gusta estar solo aquí, hermano, ahí delante. Así que hueco hay para que usted abandone los espacios allí finales y se siente aquí delante, ¿vale? Muy bien. Sin más, hermanos, vamos a presentar la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro hermano Juan Ernesto, que pasará en este momento para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta hora. Así es, ocupamos nuestros lugares de siempre. Eso, nuestros lugares de siempre. Así es. Y le motivo a que usted pueda organizar. Los niños estarán bien allí. Muy bien. Y hay un equipo para servirle ahí. Si usted necesita que le pongan más temperatura, menos temperatura, solamente levanta la mano y le avisa. Y alguien le va a comentar. ¿Vale? Vamos a orar en este momento por un tiempo, por este momento que es el más importante de la reunión. De verdad, de verdad. Este tiempo es el más importante de la reunión. Sí, los hermanos van a pasar y van a traer algo. Y quiero que lo pongan por ahí, sí, lo más rápido posible, que me imagino ya le han dicho por dónde es. Vale, lo ponen ahí. Amén. Sí. Y van a poner eso por ahí. Vamos a esperar que lo pongan para no orar, porque después estarán con los ojos así. Eso, van a poner ahí, que al parecer nuestro hermano Juan va a... Sí, vamos a esperar que lo tengan para antes de orar. Sí está, cerramos la puerta por favor, por los niños, que se escucha. ¿Ah? Eso es. Y aquí también hay que ubicarlo a él en otro lugar, sí. Sí, porque vamos a orar. No quiero que él esté ahí, porque después orarán algunos con los ojos abiertos ahí. Y no saben qué está pasando. Eso, mejor ahí, ¿no? Para cuidar su corazón, hermano. Y el del predicador también. Vamos a orar porque esta es la parte más importante de la reunión, de verdad. Esa es la parte más fuerte, porque entendemos cuando recibimos la palabra que Dios ha hablado a través durante esta semana o durante estos días. Ha hablado el Señor a través de la persona que tiene asignada la predicación, ¿vale? Y entonces nosotros en fe pues venimos a escuchar cuál es el mensaje, ¿sabe? A eso que nos reunimos. Hemos cantado, hemos ofrendado, hemos tenido abrazos y todo este tiempo de coinonía, y eso ha dependido de mi corazón. Depende cómo yo he venido. Si he venido triste, pues dar un abrazo muy flojo, pues no he pasado, estaba ahí, pero esto es diferente. La predicación de la palabra, hermano, se expone. La predicación de la palabra debe de llegar. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que tiene el poder para penetrar y romper los huesos espirituales. Derribar cualquier argumento lo hace la palabra. Porque la palabra es más fuerte y más poderosa que la razón. Tú podrás tener la razón y yo en muchas cosas, pero con la palabra puesta encima, la razón queda debajo. Así que lo que vamos a escuchar es palabra de Dios. Yo voy a orar por la vida de Juan, que es el instrumento, y usted ore por su vida también, que va a recibir este mensaje para que pueda ser recibido con fe, para lo cual es ministrado en esta hora. Amén. Es así. Padre, en este momento nosotros disponemos nuestros corazones, quitamos toda distracción, Señor, que pueda haber en nuestras mentes. Ayúdanos a concentrarnos, a poner nuestros móviles en silencio, Señor. Ata nuestra mente si está dispersa pensando en qué hemos de comer cuando terminemos de aquí, Señor. Ayúdanos a honrarte también con nuestros pensamientos, Padre. Y ayúdanos a entender la palabra que tú has puesto en el corazón de mi hermano Juan, que sé que ha venido en una semana muy difícil, como siempre. Cuando nos toca compartir, Señor, siempre suceden muchas cosas que nos hacen resbalar y nos ponen muchas trabas para que el domingo la palabra venga algo condicionada por mi situación personal. Pero en esta hora, Señor, aquí no tiene parte ni suerte eso. Nosotros oramos para que este instrumento
esta vasija, Señor, que tú has escogido para transmitir el mensaje de hoy, pueda dar un mensaje sin adulterar, un mensaje adaptado, o sea, tomado directamente de tu palabra, oh Dios, y lo que hable esté sustentada en ella y diga lo que realmente quiere decir la palabra, Señor. Gracias por la vida de Juan. Gracias, Señor, por el corazón de los que estamos aquí presentes. Recibimos tu instrucción por Jesús. Amén y amén. Buenos días, familia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por vuestro apoyo. Muchos saben que estoy nervioso por la responsabilidad de la encomienda que se me ha asignado desde hace mucho tiempo. Esto se viene preparando y bueno, de un momento a otro ha empezado a crecer en nuestros corazones lo que vemos a nuestro alrededor, que la verdad es que es un importante evento. Mientras mi hijo y mis hermanos van preparando el texto que vamos a utilizar, voy a ir dando la introducción de el por qué estamos aquí en el día de hoy. Quiero dar las gracias primeramente a Dios por la construcción de este evento que se celebra hoy. No por mí ni para mí, sino para Él y por Él, en el que cada uno de nosotros somos portadores de una luz que no es visible a simple vista, porque hablamos de una sustancia espiritual. Me voy a mover un poco de sitio, porque hablamos de una sustancia espiritual. Y sabemos que los temas espirituales no son visibles a simple vista. El propio Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y ellos le respondían, ellos dicen que eres la reencarnación de Elías, Jeremías o uno de los profetas. Las personas que le habían visto no sabían quién era Jesús a nivel espiritual. Esa luz es una luz que no es visible al menos que estemos permeabilizados a su exposición, ya que sabemos que el día que nació Jesús en Belén, muchos de los vecinos que se encontraban en los alrededores aquel gran día no sabían lo que estaba ocurriendo para la historia de la humanidad ayer, hoy y siempre. Usted tiene una luz que no es suya, una luz que no es nuestra y que aportadas y unidas. No, estoy bien. Aportadas y unidas en la mañana de hoy, todas estas luces es lo que hace el día de hoy tan especial. El gozo de actuar hoy como vuestro ministro de enseñanza por el servicio de nuestro Señor Dios, lo que quiere decir que por el servicio a Él, por mi servicio a Dios, hoy le estimo a usted como superior a mí mismo. Lo que cada domingo ocurre en esta reunión, por si no lo saben los hermanos que normalmente nos acompañan, quiero que quede constancia hoy. Yo le estimo a cada uno de vosotros como mi familia.
Pero hoy además he de destacar que me acompaña un grupo de personas a los que les he comentado la actividad de hoy sin muchos detalles, lo importante que sería para mí que me acompañaran a nivel espiritual con su presencia. Y aquí están. Aquí están, no por yo poner condiciones, porque ninguno de ellos sabían quiénes eran los demás invitados. Ninguno de ellos está condicionado. Todos ellos han venido porque a nivel espiritual han sentido la importancia de lo que yo quería transmitirles, por lo que están hoy. Así que entendiendo esto, habiendo presentado esto y dejando constancia formal de este evento, llamémosle como queramos, bautizo, boda, reconciliación, comunión, como usted quiera, es un evento espiritual. Sin más preámbulos, damos inicio. Es complejo, como he dicho, ponerle un nombre. No voy a hacer aquí lo que acontecerá aquí para los que es la primera vez que vienen. Esto es lo que normalmente hacemos los domingos aquí. No hay nada diferente, no hay nada especial. Aquí lo especial es la exposición de la palabra. Y en la mañana de hoy vamos a tratar un tema de profunda complejidad, aunque muchos a lo mejor no vivimos día a día con la conciencia de la importancia del tema de hoy, pero es algo que ha cautivado a la humanidad durante muchos siglos. Y es el tema, lo he titulado, Listado definitivo de acciones y características que tiene un cristiano genuino. Listado definitivo, escuche bien, a los que normalmente vienen todos los domingos, este es el listado definitivo. Y para los que vienen por primera vez, presten bastante atención. Bien, el tema surge porque hay un misterio muy profundo, como decía, que trata del misterio de la conciencia. Es un misterio que no entendemos sobre la naturaleza de la existencia consciente que estamos viviendo. Es el cuestionamiento existencial sobre lo que verdaderamente acontece a nuestro alrededor. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cómo sé? ¿Cómo tengo conciencia de que soy consciente? ¿Y qué es la vida? Nos hemos preguntado esto durante muchos milenios como humanidad. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la vida? Si respondemos a una cosa, encontramos sentido a la otra. La conciencia es la esencia de la vida. Si vemos la conciencia, si vemos nuestra propia conciencia como una gota, esa gota se encuentra en un mar, se encuentra en un océano. Y entonces cuando yo puedo reconocer que mi gota está en ese océano, podría reconocer que estoy sustentado, que estoy vivo y que no moriré mientras esté en ese mar. Para profundizar más en esto, vamos a estudiar y a escudriñar la carta a los romanos que escribió San Pablo. Y vamos a hacer una exposición de tesis expositiva. Vamos a ir viendo versículo a versículo los términos que usa Pablo en esta carta a los romanos. Para empezar, para los que no acuden a nuestros estudios, para que entiendan un poco el contexto histórico de lo que estamos hablando, las cartas en la antigüedad, que son los modelos de carta que comprenden la Biblia, las últimas partes de la Biblia, se escribían en pergaminos que se enrollaban, eran unos pergaminos que se enrollaban. Y antiguamente se ponía
el remitente, un saludo y el destinatario. Nada más empezar el pergamino, porque si no, el que lo recibía tendría que desenrollar todo el pergamino para saber de parte de quién viene. Eso es a nivel del contexto histórico, porque para nosotros hoy en día, que tenemos otros tipos de modelos de escribir cartas, este sistema antiguo también tiene una enseñanza, porque no es por casualidad, ¿vale? La carta a los romanos es la primera carta que sale en el Nuevo Testamento. Vienen los evangelios, los 4 evangelios, el libro de Hechos, y cuando inicia ya la siguiente parte, que son las distintas cartas de los distintos autores, la carta a los romanos es la que está colocada en primera posición, ¿vale? No porque haya sido escrita la primera en orden cronológico. Cronológicamente, arqueológicamente y demostrado, sabemos que no fue la primera carta que escribió Pablo. Algunos autores dicen que probablemente ha sido colocada la primera porque es la carta más larga del apóstol Pablo. Pero yo prefiero acogerme a la teoría de otros autores de que el contenido de esta carta revela un conocimiento profundo y detallado para comprender lo que va a venir a continuación en las siguientes cartas. Esta carta la escribe Pablo, vamos a hablar un poco de los destinatarios, a la iglesia en Roma, a la iglesia que se había fundado en aquel tiempo en Roma. Esta iglesia no sabemos muy bien, no tenemos datos muy claros de cómo se fundó, ¿vale? Pero sabemos que Pablo, porque lo pone también en este documento, tenía muchas ganas de visitar a esta iglesia, tenía muchas ganas de ir, aunque le había sido impedido, aunque había tenido algunos imprevistos y no había podido todavía visitarlos, ¿vale? También sabemos, por medio de este documento, que Pablo tenía intención de una de las visitas, hacer una parada en esta congregación para luego llegar hasta España. Y bueno, viendo ya un poco el contexto y conociendo un poco ya las características de este documento, vamos a continuar desmenuzando un poco ya toda la sustancia. Y es muy importante, esta iglesia, esta carta, no es un tratado teológico, ¿vale? Esta carta Pablo no la escribió a un grupo de teólogos. Pablo escribió esta carta a una congregación común, una congregación normal. Era una congregación como esta, era una iglesia como esta. No estaba dirigida a grandes teólogos, estudiosos de la palabra, sino a una iglesia común. Y dice así, vamos a leerla en orden y vamos a empezar desde el principio. Vamos a coger la primera parte que hemos dicho de la carta a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bien, esta es la introducción de la carta. Este es el prefacio, esto es lo primero que sale
en los documentos, en estas cartas con este formato antiguo. ¿Lo ven bien ahí? Disculpen un poco la improvisación, pero pensaba que era el formato más adecuado porque quiero ir haciendo algunas anotaciones y en nuestro formato habitual se me hacía un poco difícil. Aquí creo que puedo tenerlo un poquito más controlado. Bien, empecemos por el inicio. Hemos dicho que vamos a hacer un análisis expositivo, ¿no? Y vamos a cuestionarnos nuestra existencia a partir de este texto. Y empezamos con el prefacio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, Pablo es el autor de la carta. Y vemos cómo Pablo le escribe una pequeña referencia, una pequeña carta de cualidades de su persona, de su presentación, cosas que él puede representar, ¿vale? Que es algo parecido a lo que hoy llamaríamos como nuestro testimonio, ¿no? En muchas ocasiones nos visitan a veces algunos pastores de otra congregación, ellos se presentan y comentan un poco cómo fue transformada su vida antes de iniciar la predicación. En este caso, Pablo hace algo similar. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, los que conocemos un poco la historia de Pablo, sabemos que Pablo tiene un testimonio, tiene una carta de representación muy impactante. Pablo probablemente tiene una de las cartas de presentación más impactante que podamos analizar desde los tiempos de Jesucristo hasta el día de hoy. Porque Pablo, inicialmente su nombre, él era llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que es Pablo, fue un ministro, un siervo del Estado que perseguía arduamente al movimiento cristiano. Pablo era uno de los más eficaces. Muchas de las labores cuando se predicaba a escondidas la palabra de Dios, que nadie podía encontrar dónde se reunían los cristianos, buscaban a Saulo de Tarso porque él tenía eficacia para encontrar dónde se estaba enseñando, dar caza a estas personas, ¿vale? Y sin embargo, Pablo no menciona aquí ninguno de sus amplios y profundos estudios, no menciona aquí a qué él se dedicaba en ese tiempo y qué él hace en este otro. Pablo no menciona aquí quiénes fueron sus grandes maestros, maestros de los más reconocidos en esa época. Pablo no pone aquí a un grupo de personas que todavía no le conoce, que él proviene de X familia adinerada, como intuimos que él pertenecía. Pablo aquí le da importancia a que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, vamos conectando. Yo tengo un tono y unas formas que da un poco de sueño, y eso mezclado a lo que dice el pastor en otras ocasiones, el aire acondicionado es una mala mezcla. Como en otras reuniones, yo le pido que me ayuden con esa parte del sueño y se sienten en el borde de la silla, porque yo me voy a concentrar en transmitiros el mensaje. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vemos un hombre que ha ocupado posición de poder, una posición de gran importancia socioeconómica, y sin embargo para este hombre lo más importante de su carta de presentación es que él es siervo, primeramente siervo.
y siervo de Jesucristo, yo necesito que veamos esta carta y veamos estas palabras, intentando despejar un poco los conceptos originales de estas palabras, porque manchan un poco y nublan un poco el entendimiento de esto, leerlo con el contexto actual. Una de las características que tiene nuestro tiempo actual es que los conceptos son muy confusos. Vivimos muy confundidos y muchas veces, hablando la misma cosa, no nos entendemos. Entonces, volvamos un poquito a lo original, al lenguaje original. No quiero decir con esto que una traducción sea mejor que otra, sino que simplemente vamos a apoyarnos para que tengamos mejor entendimiento. Siervo, el término siervo en el antiguo hebreo se pronunciaba sharet, en el antiguo hebreo, sharet, y significaba esclavo o ministro. Esclavo o ministro, no un ministro como lo conocemos hoy actualmente, porque hemos dicho que las terminologías actuales nos confunden. Un ministro hoy en día es superior a la población, ostenta unos grandes cargos, que también el cargo es un peso por el servicio de ser más pequeño para ofrecer un servicio a la población. Ese no es el ministro que conocemos hoy en día. En aquel tiempo el ministro realmente se hacía más pequeño, de más baja clase que la sociedad a la que él le prestaba ese servicio y desempeñaba ese cargo, ese peso a la sociedad, ¿vale? Y en el antiguo griego el término se pronuncia doulos, que significa también esclavo o diácono. Esclavo o diácono. Ya vamos también despejando algunos mal usos que hacemos de estos términos, porque tenemos un concepto distinto tanto del diácono como del ministro, ¿vale? Entonces, ya vemos que Pablo lo primero a lo que él primeramente le da mayor importancia es que él es esclavo de Jesucristo. Y el esclavo de aquel tiempo no es el esclavo que recordamos o que vemos en las películas actuales. El esclavo de aquel tiempo servía voluntariamente a su señor o amo. El esclavo de aquel tiempo en los textos arqueológicos también demuestra que no era solamente una opresión, no estaba oprimido, se dedicaba a la esclavitud de manera también, había una voluntad, había un amor, había un trato favorable bilateralmente. Y el señor o propietario del esclavo de aquella época velaba por el sustento de ese siervo, ¿vale? Ese siervo no hacía lo que quería, no tenía esa libertad ciertamente, pero su señor, tanto como las órdenes y las tareas que él quería que él hiciera, también le proporcionaba el sustento. Luego vemos que Pablo dice que la otra cualidad importante para él es que es llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Todos pensamos que es como que Pablo, ve y sé apóstol. El término que se usa aquí, llamado, es un término que en el lenguaje antiguo se pronuncia kletos. Los que venimos a los grupos pequeños, kletos. Nos sonará cuando nuestro hermano Ramón nos enseñó el término paracletos. ¿Se acuerdan? Aquí no está conjugado, es solo el término kletos. Y kletos en aquel tiempo es un llamado que no es solamente, hijo, ayúdame con esto. No, es un llamado con una voz fuerte. Kletos es como un llamado con intensidad, pero además es un llamado que no da opción a escoger. El término kletos es un llamado que no da opción a escoger. Cuando alguien pronunciaba algún kletos, movía inmediatamente a esa persona a lo que había sido llamado.
Entonces, Pablo quiere decir aquí que ha sido llamado con intensidad por Jesucristo. Y ha sido un llamado que le ha movido de manera inmediata. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir este llamado kletos, kletos a ser apóstol. Apóstol, el término apóstol, enviado, mensajero. Hemos estudiado aquí en el grupo de hombres una noche que el pastor pidió unas pizzas para cenar y dijo uno, pues entonces pastor, está llamando a la puerta el apóstol del Domino's Pizza. Y sí, ciertamente es así, es un mensajero, el apóstol es un mensajero. Y es un mensajero que va con representación y con autoridad de quien él representa. Él es una persona que va de primera mano de la persona que le envía. Es importante que sepamos que todos los que estamos aquí, según la palabra, estamos llamados a ser mensajeros de la palabra. Todos los que estamos aquí estamos llamados a ser mensajeros. Estamos llamados a ser mensajeros a través de la palabra. Pero en este caso, Pablo, en ese tiempo la palabra no estaba terminada. Pablo perteneció a aquellos que por la inspiración de Dios escribió parte de la Biblia. Y Pablo aquí, el término que usa es un mensajero, es un representante de primera mano del autor de la Biblia. ¿Me va entendiendo? Él es un representante de primera mano de Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo ya había muerto y resucitado, y a este Saulo, a este asesino de cristianos, Jesucristo se le apareció. Y hay documentos oficiales que demuestran esta aparición de Jesucristo para Saulo y que provocó esa transformación y que él se convirtiera en ese representante oficial de Jesús. Por eso cuando ya se cierra el canon bíblico, ya cuando se cierra de que este es el texto, este es nuestro texto, esta es nuestra palabra de Dios para nosotros, ¿cómo está? Oficialmente los que han escrito en este libro son los apóstoles, los representantes oficiales de Jesucristo. Nosotros somos representantes de ese mensaje. ¿Bien? Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado, santificado. Santificado es el nombre apartado. Y no es santificado, no es un santo como erróneamente nos imaginamos por las representaciones que nos han confundido tanto y que nos han alejado tanto de la palabra. No es un santo con una aureola aquí. Santo y apartado es que desde la fundación del mundo el Señor Jesucristo apartó, reservó las funciones que este hombre, Pablo, iba a desempeñar en su vida aquí en la tierra. Él reservó y escribió, predeterminó todo lo que le iba a acontecer a este hombre, como a usted y como a mí. Como a usted y como a mí. El Señor predeterminó nuestras historias, nuestros caminos, nos apartó a cada uno de nosotros para que su gloria sea visible, porque no le tenemos que dar gloria y honra. La gloria y honra es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Lo que nosotros somos vasijas para que lo no visible, ¿se acuerdan? ¿Y quién dicen ellos que soy? No veían quién era realmente a nivel espiritual. Que lo no visible sea visible a través de nosotros. Para eso hemos sido apartados. Bien, ¿cómo vamos?
Este es el primer versículo. También les digo, y no se desalienten, era el versículo que tenía más complejo y que, en el que más tiempo íbamos a estar. Pero ya tenemos bastantes términos que nos ayudan a continuar, ¿no? Ya tenemos elementos que descifran esta búsqueda del tesoro, porque es muy emocionante cuando vamos viendo que realmente estamos descifrando claves para encontrar un tesoro. Bien, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién? Dios, ¿no? El Evangelio de Dios que Dios había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Este versículo, la gran importancia de este versículo es la conexión de la obra del Señor Jesucristo con el Antiguo Testamento. Este versículo Pablo no quiere dejar de ponerlo para que la iglesia de los romanos y esta iglesia que hoy está aquí reunida tenga la certeza de que el Señor Jesucristo está conectado con las enseñanzas antiguas. Bien, y tengo un versículo aquí muy bonito que además lo reafirma. Es el versículo 2. Bien, escuchen bien este texto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este versículo encaja perfectamente con una escena de la película de la Pasión de Cristo. Y sin embargo vemos que había una promesa antes por los antiguos profetas en las Santas Escrituras. Este versículo que narra una escena perfectamente detallada de la pasión de Cristo está escrito muchísimos siglos antes de la presencia de Jesucristo en la tierra. Ese versículo lo reconocen grupos que no reconocen a Jesucristo, que no reconocen el Nuevo Testamento, porque este versículo está escrito en el libro de Isaías, muchos siglos antes del caminar de Jesucristo. Había ya una palabra detallada de lo que iba a acontecer y cómo iba a acontecer esa maravillosa obra del Señor Jesucristo. Entonces vemos que verdaderamente este versículo que Pablo escribió aquí era muy necesario que los romanos tengan la certeza de que los profetas dejaron prometido en las Sagradas Escrituras la obra del Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, el Evangelio de Dios me gusta, yo lo leía mucho así durante estas semanas. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, igualmente. Un versículo que vuelve a reafirmarnos, a confirmarnos la descendencia de Jesús del linaje de David. Y vuelve a declarar el señorío, la autoridad y la dependencia de su propietario, que es el Señor Jesucristo. Es maravilloso este versículo. Tengo aquí también alguna anotación del 3 y el 4. Leemos el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección, por la resurrección de entre los muertos. Jesús no solo fue reconocido como Hijo de Dios, según estos versículos, sino que el poder de Dios se manifestó en su ministerio para resucitarlo. Y esa resurrección sella esa obra, porque no solamente había que morir, no solamente tenía que ser el amor de Dios que produjera para la humanidad a un hombre que fuera Dios y que fuera hombre, para que caminara entre nosotros como hombre y como Dios, que fuese perfecto y sin ninguna falta de ley,
fuese condenado por la ley por nuestros pecados, sino que además de eso, deja aquí de que está garantizado y está sellada la obra porque además resucitó. Y esta parte es muy importante para el cuestionamiento que nos trae la mañana de hoy. Porque os he comentado que el gran cuestionamiento que nos trae aquí cada domingo es nuestro vacío existencial. ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué sufro tanto? ¿Para qué sufro tanto? ¿Cuál es la necesidad de que yo nazca en un mundo que yo veo tan corrupto? Esto es súper importante, la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo en esta propia carta que estamos estudiando más adelante, dice, si la resurrección no ocurre, si la resurrección de Cristo no ocurrió y la nuestra no va a ocurrir, comamos y bebamos. Comamos y bebamos, dejemos de estar preguntándonos cosas. Yo he malmente usado la enseñanza en alguna tertulia, en alguna conversación, de que bueno, imagínate que la resurrección no es, pues por lo menos he sido bueno. Pues no, dice Pablo que no. No, esto no es para que seamos buenos. El fin nuestro es, nuestra esperanza es que resucitaremos igual que lo hizo Jesucristo. Porque si no hay resurrección, estamos perdiendo el tiempo. Comamos y bebamos. Comamos y bebamos. Nuestra esperanza está en que después de esta vida hay una vida más importante que esta. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí este versículo 5 me gustó mucho, que revela un porqué y un para qué. Este versículo 5 revela un porqué y para qué. ¿Por qué? ¿Por qué recibimos esto? ¿Porque soy muy bueno? ¿Porque tengo mucha formación? ¿Porque tengo mucha preparación? No, porque es un regalo. Vamos más allá, porque ahora regalamos algo que el otro se merece. Porque es mi hijo y cumpleaños se lo regalo. Aquí no había regalo merecido. Por gracia, dice, por gracia. No te lo mereces, pero te lo voy a regalar. Por gracia. ¿Para qué? Ese es el porqué. La gracia es el porqué. ¿Para qué? Para el apostolado. Para que no nos callemos del regalo que hemos recibido. Para que seamos representantes de lo que hemos recibido por gracia. ¿Cómo dice la palabra? Para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido por gracia? Salvación, perdón. Entonces vamos a ver, aquí nos trae un cuestionamiento existencial. Yo no sé por qué estoy en este mundo, yo no sé para qué vivo, por qué sufro. Entonces, ya aquí a este nivel ya se van despejando bastantes dudas. Entonces parece ser que yo estoy aquí para ver para que ocurra una reconciliación. Para que ocurra una reconciliación que ocurrió antes de que nosotros naciéramos. Porque si estamos en este mundo imperfecto es porque ha acontecido algo antes de que naciéramos. Porque venimos al mundo sin pecado carnal. Entonces quiere decir que hay pecados que corresponden a la ley de la carne y hay un pecado que corresponde con algo que va más allá de lo que vemos. Hay un pecado que corresponde a algo mucho más allá de lo que vemos.
y es nuestra rebelión contra Dios. Los pecados se heredan. Los pecados se heredan. Y estamos aquí cuestionándonos y reconociendo que somos una gota en este océano, que es nuestro Dios. Yo quiero transmitir por gracia lo que por gracia he recibido. O sea, esta enseñanza me está, como dijo nuestro pastor Nahum hace un momento, esta enseñanza realmente me demuestra que las fricciones que yo tenga con las personas de mi entorno, yo debo perdonar como se me ha perdonado. Aquí el tema central de la enseñanza no es el preparar corderos y regalos para ir a pedir perdón. El tema está en que perdonemos como se nos ha perdonado. Que demos el apostolado con la gracia que lo hemos recibido para la obediencia a la fe, que el dueño de la fe es Jesucristo, a todas las naciones. Esto no es solamente para los judíos, esto también es para nosotros. Versículos 6 y 7, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma y en Plasencia, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos últimos versículos, Pablo cierra la introducción y el saludo enfatizando que este mensaje no tiene límite de nacionalidad, no tiene límite de fronteras, no tiene límite de conocimiento, de estatus de conocimientos o económicos, sino que es para todos. Y que todos los que reconocen esa voz, todos los que reconocen ese llamado, somos coherederos de esa gloria del Señor Jesucristo. Porque sí hay una predestinación. Hay una predestinación. Hay un versículo que me encanta, ese llamado. Y a los que llamó también escogió. Eso también está en la carta a los romanos. Y a los que escogió también predestinó. Y a los que predestinó también salvó. Y a los que salvó también llamó y santificó y volvió a llamar. Me encanta esa predestinación a una enseñanza tan profunda. Muchos dirán, bueno, Juan, pero ¿y dónde está el listado del ese grandísimo listado del cristiano genuino con el que tú abriste el discurso? Porque hay muchos que buscaron más de 2 bolígrafos por si se quedan sin tinta, para escribir todas las características. Hermano, el listado, si usted se da cuenta, cuando uno ama a Jesucristo, la manera de hablar es puro evangelio, es pura buena noticia. Pablo no habla nada en esta introducción ni en ninguna carta sin decir que todo lo que acontece en su vida es por la obra que hace Jesucristo. Lo único que yo pondría, o lo único que compone el listado de un cristiano genuino, es amor a su nombre. Amor a su nombre. Señor Jesucristo, siervo y esclavo del Señor Jesucristo. Es el único
pronombre, es el único tiempo de todos los verbos que se pronuncia y descansa en nuestra figura. Es lo único. Soy dependiente de Cristo. Es yo amo a Cristo. Punto. Todo lo demás, el llamado, yo no llamo, Él me llama. El apostolado, no soy yo el que me represento a mí mismo. Es Él el que lo hace. El apartado o santificado, no soy yo que me santifico. Es Él el que nos santificará. Entonces, en su listado apunta en grande: amar el nombre de Cristo, siervo del Señor Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. En Él es el que hará obras bonitas en nuestras vidas. No es por obra. No es por obra. Hay muchas personas que son buenas personas que siguen enemigas del Señor. Y esta fórmula no contempla ese esquema. El único esquema, el esquema verdadero, es que podamos amar genuinamente la obra del Señor Jesucristo. Y cerrando la reflexión inicial, volviendo al punto de partida, el misterio de la conciencia. Esa pregunta que ha resonado en el corazón humano desde el principio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? La respuesta no está escondida en la filosofía humana ni en los descubrimientos científicos, sino que es revelada en el Evangelio de Dios. Porque la verdadera conciencia, la verdadera vida, no se encuentra en nosotros mismos, sino en aquel que es la vida misma. Cristo es la vida, el Hijo de Dios. Pablo, esclavo, doulos de Jesucristo, lo entendió, y su identidad, su propósito, su misión y su existencia entera estaban definidas por la unión con Cristo. No se presentó como pensador, como líder, como héroe. Se presentó como esclavo, como siervo de aquel que lo llamó a vivir, de aquel que lo llamó a morir esa vieja identidad y a resucitar en una nueva conciencia, la del reino de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás consciente? ¿Por qué Dios ha decidido revelarte algo? Porque por medio del Evangelio te ha llamado a despertar de la muerte. Te ha llamado a que salgamos del pecado espiritual, de la rebelión contra Él. Te ha llamado para que te reconcilies de la ignorancia espiritual y a nacer en una nueva vida en Cristo. Esa es la esencia de la verdadera vida consciente, estar despierto en Dios. El Evangelio de Dios es el despertar supremo del alma. No hay un punto más alto, no hay un punto de mayor felicidad que estar despiertos en la conciencia, en el océano en el que nos encontramos. La resurrección de Cristo no es solo una señal histórica o teológica, es la puerta abierta a una nueva forma de vivir, donde ya no hay ni una sola gota aislada en el mar, sino que he vuelto al océano de la gloria de Dios, porque estoy unido a Cristo. El Evangelio no solo responde al qué pasa cuando morimos, también responde a qué es verdaderamente vivir. Vivir es estar unido al Hijo de Dios. Ser llamado
por su nombre, vivir por su gracia, para su gloria. Solo en Cristo nuestra conciencia cobra sentido eterno. Con Él, el misterio deja de ser confuso y se convierte en asombro. Como dijo Pablo más adelante en la carta a los romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, vivamos como conscientes, no de nosotros, sino de Cristo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Que esta predicación no sea solo una información para guardar cuando salgamos de este salón, sino para que valga para una transformación de mente, para que traiga a nosotros una metanoia, algo nuevo. Sale por estas puertas en la mañana de hoy. Algo viejo muere en este lugar y una percepción distinta de mi conciencia y de la vida y del universo sale y nace en este lugar. Una invitación verdadera a vivir. Una invitación verdadera a vivir en Cristo. Que Dios les bendiga. Amén. Alguien puede llamar a los niños y a los adolescentes y los preadolescentes también. Amén. Gracias al Señor por haber puesto en el corazón de Juan esta palabra. Y realmente me hacía recordar cuando en alguna reunión hemos pedido pizzas en las reuniones de hombres. La persona que trae la pizza viene identificada, representando completamente a quien le envió. Viene con una visera, viene en una moto que dice, bueno, estará promoción ahí, ¿no? Gratuita. Domino's. Viene, ¿qué más? Trae un chaleco que dice Domino's, unos guantes que dice Domino's. Y también la nevera o la bolsa donde trae la comida dice Domino's. Y nosotros nos comemos eso confiados de que viene de Domino's. Porque incluso no es el olor bueno que traiga, sino también todo por cómo viene representada. Imagínese que toque la puerta a una persona que no tenga que ver nada con Domino's y se aparezca con estas bolsas, con estas pizzas. ¿Usted se la comería? Yo dudaría. ¿Por qué? Porque yo espero que llegue alguien vestido y que represente a donde yo pedí. Pero si viene alguien con una historia que mira, que fue que la moto se me dañó, que fue... No. ¿Sabe por qué le menciono eso, hermano? Porque usted y yo hemos sido enviados por alguien a llevarle alimento y a presentar a alguien, como decía nuestro hermano Juan hoy. Entonces usted y yo tenemos que ir vestidos, y no con esta ropa, sino en nuestro interior, dignos representantes de quien nosotros estamos hablando, que nosotros estamos promocionando, a Jesucristo, es a quien estamos dando a conocer, por lo cual debemos ir debidamente identificados. No me refiero físicamente, sino espiritualmente, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente pueda comer de lo que usted y yo le ofrecemos con confianza, que es nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que, hermanos, lleva un testimonio verdadero. Lleva un testimonio verdadero. Espero que los que nos han visitado, que han venido porque alguien le ha invitado, que analice y diga, esa persona realmente es representante de lo que habla. Y que no cree una duda y dice,
¿Quién? Yo. Si ese es cristiano, yo soy pastor. Que eso lo dice mucha gente. Si ese es cristiano, yo soy pastor porque yo soy más bueno, yo soy mejor. Estamos todos llamados, hermanos, a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. No es una cosa solo para los pastores, para los líderes, es para cada uno. Tú eres un apóstol, tú eres un apóstol, tú eres un apóstol, tú eres un apóstol. Eres un enviado de Dios para darle a otros de Él mismo. Somos cartas abiertas, escritas y leídas. Mucha gente está con los ojos puestos en ti. Pues eso te has ganado por ser cristiano. Eso te has ganado por ser cristiano. Mucha gente tiene que mirarte, ¿sí o no? Dice la palabra que es como una casa puesta en un monte muy alto que tiene que brillar. Brilla con transparencia y lo que los demás vean sea verdaderamente a Cristo. No que te vea a ti, sino a Cristo. Amén. ¿Nos vamos a comprometer a reflejar a Cristo? ¿Usted se va a comprometer a reflejar a Cristo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bueno, reflejemos a Cristo, vistámonos de Él para cuando vayamos a hablarle a otro de ser cristiano, la gente te mire y diga, este viene de Telepizza. O este viene de Domino, este tiene un testimonio. Este me habló bien, no es un ogro. Este trata muy bien a su mujer, no es un ogro. Este trata muy bien a sus hijos, no es un ogro. Yo puedo creerle lo que me va a contar. Es así, hermanos. Cartas escritas, leídas por todos. Amén. Recuérdelo, no se lo olvide. Hay personas que han cumplido años en esta semana. Y antes de marcharnos, le voy a pedir rápidamente a nuestro querido hermano Manuel, que ha cumplido muchos años. 29 años ha cumplido Manuel. También ha cumplido Oscar. Y ha cumplido también. Ay, mira cómo está aquí desde las primeras. Nuestra hermana Vilma también. Pueden pasar ahí ustedes con toda su familia si quieren, porque vamos a orar y vamos a bendecir la vida de ellos. Y los niños van a preparar porque van a cantar la promesa del pueblo de Dios. Ya usted verá, hermanos, cómo nosotros despedimos y cómo cantamos y tocamos. Y estamos muy contentos por el cumpleaños. ¿Melissa está? Melissa no está, que Melissa también cumplió años, me comentan. Amén. Antes nos despedimos de las personas que nos ven en las redes sociales. Y nos vemos la semana que viene a los que están en las redes sociales. Amén.